¿está? La extracción del tercer molar superior, ¿no? La dificultad para extraer un tercer molar inferior, ¿no? Inferior, es que el hueso es sumamente corticalizado. Sin embargo, la visibilidad generalmente es muy buena, ¿no? Hay pocos casos, hay unos casos en los cuales la apertura bucal nos limita, ¿no? Pero en la mayoría de casos la extracción del tercer molar es con buena visibilidad. Si hacemos un buen colgajo hay una buena visibilidad, ¿no? Sin embargo, el problema es que el hueso es muy corticalizado. En el caso de la maxila, en la parte de arriba, la maxila tiene un hueso muy blando, ¿no? No ofrece mucha resistencia. El problema es la visibilidad. La visibilidad es lo peor que puede haber, ¿no? En la zona del tercer molar. Además, en la zona del tercer molar también existe otro problema. La cantidad de vasos linfáticos, la concentración de vasos linfáticos es mucho mayor que en la zona de del tercer molar inferior. Entonces, cuando nosotros entramos a hacer una extracción de un tercer molar superior y no usamos un separador adecuado, aplastamos los tejidos del vestíbulo e inmediatamente se produce un gran edema. Este edema, lo que produce a su vez inmediatamente es que nos reduce aún más la visibilidad. Entonces, la extracción del tercer molar superior se tiene que hacer de manera muy rápida, con un buen colgajo y de manera muy rápida, en un tiempo no mayor de 20 minutos. Mientras más con sutura y todo, ¿no? Mientras más nos demoramos en extraer el tercer molar superior, más edema va a haber y más hinchazón, y por lo tanto va a haber menos visibilidad. Entonces entramos en un círculo vicioso, y conforme vemos menos, jalamos más el tejido, aplastamos más el tejido y se hincha. ¿Y por qué jalamos el tejido? Porque no vemos. Pero al jalar y aplastar se hincha más y al cada vez vemos menos y menos y menos y menos. Y ahí es cuando comienzan los problemas y el tercer molar superior puede introducirse accidentalmente al seno maxilar o puede irse, lo que es peor, más grave, a los tejidos blandos y migrar hasta la fosa cigomática en algunas oportunidades, ¿no? Entonces, la dificultad para extraer un tercer molar superior está en la visibilidad, no está en la dureza del hueso. En estos tiempos de tomografía, tenemos, en algunos casos, si el tercer molar está muy alto, ¿no? Si está muy alto, tenemos que pedir una tomografía, ¿no? No existe germectomía del tercer molar superior, porque el problema del tercer molar superior es que como está muy apical, ojo, está muy apical, si el paciente abre la boca, inmediatamente la apófisis coronoides, la mandíbula se abre, la coronoides se va a ir hacia adelante y hacia abajo, y automáticamente nos va a tapar, nos va a ocultar la tuberosidad. Entonces, extraer un tercer molar superior muy alto es una aventura que personalmente no se la recomiendo, ¿no? Es el diente el cual yo rechazo, digamos, en algunos casos los pacientes, porque digo, está todavía muy alto. Ahí sí voy a traumatizar demasiado al niño, ¿no? O a la niña, y posiblemente ni siquiera pueda extraer el tercer molar superior. Entonces, para extraer el tercer molar superior es mejor esperar que el diente vaya descendiendo poco a poco, ¿no? Y no hay una edad determinada para eso, ¿no? Pero asumamos que estamos con un paciente que tiene ya toda la raíz desarrollada y la cara oclusal del tercer molar por lo menos debería estar a nivel del cuello del segundo molar. Si la cara oclusal del tercer molar se encuentra más apical del cuello anatómico del segundo molar, mejor déjenlo, ¿no? Porque primero que no va a ocasionar ningún problema. Segundo, que cuando erupcione lo va a hacer hacia abajo y hacia atrás se va a ir a distal. Entonces, rara vez los terceros molares superiores producen un problema de apiñamiento, salvo que el tercer molar erupcione en posición mesioangulada, ¿no? Pero ese ya es un tema ortodóntico, ya no es un tema quirúrgico. Como digo al paciente siempre, el ortodoncista o quien hace la ortodoncia es el arquitecto. El cirujano es el ingeniero solamente. Entonces, a mí me tiene que decir el arquitecto, me tiene que decir el ortodoncista. Yo quiero que me extraiga este diente, yo quiero que lo traccione ortodóncicamente este diente y le ponga un botón, ¿no? Pero eso tiene que decidirlo el ortodoncista, eso no lo va a decidir el cirujano. Yo jamás voy a tomar esa determinación porque no es mi competencia y tampoco estoy preparado para tomar esa decisión. Pero si alguno de ustedes realiza el tratamiento de ortodoncia y tiene ese conocimiento, pues ustedes tomarán la decisión como ortodoncistas, pero no como cirujano, ¿ya? Entonces, con esas consideraciones, ¿no? Vamos a conversar sobre la extracción del tercer molar superior. Y para comprender mejor al tercer molar superior tenemos que recordar a Volk, ¿no? Volk es una de las personas, un odontólogo austriaco, dicen alemán, pero es así austriaco, que ha utilizado para gusto de muchos
la antropología como un complemento para entender el crecimiento y desarrollo de los maxilares, ¿no? Entonces, hay una teoría en antropología, una teoría que se llama la teoría de la reducción terminal, ¿no? Según esta teoría zoológica, esta teoría de zoólogos, cuando un animal sufre una evolución o una adaptación y tiene que sufrir y tiene que producirse una atrofia, como el caso, por ejemplo, de los cetáceos, en donde sus miembros inferiores han desaparecido para convertirse en aletas, la parte que primero se altera o se modifica son las zonas distales, ¿no? En ese caso, los pies, ¿no? O los miembros inferiores de los cetáceos. Igualmente, lo que hizo Volk fue adaptar la teoría de la reducción terminal a los arcos mandibulares. Volk se dio cuenta que había ocurrido algo significativo a lo largo de los siglos, que conforme se iba produciendo la adaptación de los maxilares a la alimentación, los hábitos alimenticios cada vez más blandos, entonces los maxilares se iban reduciendo de tamaño. Y los dientes también se van reduciendo de tamaño, pero en menor proporción, porque en los maxilares el hueso tiene un crecimiento más dinámico que el de los dientes. Por lo tanto, los huesos comienzan a reducirse de tamaño, los dientes también, y los dientes no encuentran espacio. Pero lo que sucede con los dientes es que los dientes comienzan a desaparecer. Por ejemplo, en el caso de los seres humanos, nosotros no tenemos en estos tiempos cuarta molar. En cambio, hace 100 años, que no es mucho, 120 años, 130 años, 120 años más o menos, era normal que las personas tuvieran, la mayoría de ellos, terceros molares, y más bien pocos o algunos todavía tenían cuartos molares, ¿no? Más del 20% de la población hacia el año 1900 tenía cuartos molares, era normal todavía ver cuartos molares. Entonces, cuando hablan de la muela del juicio, muchas veces se estaban refiriendo al cuarto molar y no se estaban refiriendo al tercer molar. Después, lo que sucede con los dientes es que las coronas comienzan a reducirse de tamaño y las cúspides, que eran originalmente dientes con 5 cúspides, como ocurre con el primer molar superior, las 5 cúspides se van reduciendo a 4, se va reduciendo a 3. Por eso que las coronas de los terceros molares superiores son trituberculares, generalmente tienen 3 cúspides. Y las raíces, generalmente, las del tercer molar superior, generalmente son únicas, ¿no? Por ese proceso de involución, ¿no? Por ese mecanismo de adaptación de la mandíbula según la teoría de la reducción terminal. Entonces, las mandíbulas que aparecen acá son mandíbulas de un trabajo de investigación que yo hice hace muchos años, que llegó a concretarse en un libro, el primer libro que escribí a lo largo de mi vida, ¿no? Que fue publicado por el Fondo Editorial de la Universidad Federico Villarreal, que fue en enfermedades estomatológicas en la costa central y sur del antiguo Perú, donde yo encontré que los pobladores del antiguo Perú, ¿no? En la época prehispánica, la frecuencia de apillamientos dentarios era del orden del 6.25%, ¿no? Actualmente está más del 25% en los tiempos actuales, porque se ha ido reduciendo el arco dentario según la teoría de Volk, ¿no? Entonces, los últimos molares son primeros molares, ¿no? Los primeros molares tienen 3 raíces y tienen coronas con 5 cúspides. Los terceros molares tienen raíces fusionadas, generalmente vemos raíces únicas, y tenemos coronas de forma triangular porque tiene solamente 3 cúspides, ¿no? Hay casos inusuales como este en el cual hay una deformidad y es un proceso de desaparición este diente de la arcada dentaria, y en este caso había un tercer molar distal, distangulado, pero con una forma media rara, ¿no? Pero lo usual es que las terceras molares tengan una cara oclusal, o una corona, perdón, con 3 cúspides, como este, ¿no? 3 cúspides, y con una sola raíz, que viene a ser 2 raíces o 3 raíces fusionadas, ¿no? Ese es lo normal en un tercer molar superior. Y lo raro más bien es encontrar esto, ¿no? Son terceros molares superiores, ¿no? Los 2 izquierdos son terceros molares, el derecho es un primer molar, ¿no? Entonces vemos formas atípicas en los terceros molares, ¿no? Son cambios de adaptación. Para extraer un tercer molar superior, tenemos que hacer un examen clínico, ya lo sabemos, tenemos que hacer un diagnóstico imagenológico, ya lo sabemos, una panorámica de la tomografía, ¿no? La tomografía es importante para ver la relación del diente con el seno maxilar y atrás con la fosa pterigomaxilar, y también para determinar, ojo, para determinar si el tercer molar se encuentra más hacia el lado vestibular, con la corona hacia el vestibular o con la corona palatina. No más del 10% de los terceros molares superiores, no más, están con la corona hacia el lado palatino, y eso es muy complicado de extraer, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos la costumbre de abordar también los terceros molares superiores por el lado vestibular. Pero ocurre que estamos partiendo del supuesto que la corona está hacia el lado vestibular,
pero hay un porcentaje determinado de pacientes que tienen el tercer molar con la cara oclusal hacia el lado palatino y no hacia el lado vestibular. Pero lo que generalmente hacemos entonces es extraer el tercer molar superior mediante un colgajo vestibular, ese es lo normal, ¿no? Hacer una osteotomía vestibular y hacer una palanca, un punto de palanca en el cuello anatómico del tercer molar, no apalancar en el segundo molar, ¿no? Sino apalancar haciendo presión solo sobre la corona del tercer molar superior, ¿no? Entonces, el tercer molar superior, como vemos en la foto izquierda del diagrama, un gráfico del libro de Testit, se encuentra muy próximo a la fosa pterigomaxilar y se encuentra muy próximo al seno maxilar, ¿no? Existen casos inusuales como estos que estamos viendo en este momento, donde encontramos, ¿no? Donde encontramos en el lado izquierdo un tercer molar en posición invertida, ¿no? No sé para qué habría que extraerlo, yo lo extraje porque trabajaba en el hospital de policía y en ortodoncia me indicaron extraerlo, pero en estos tiempos ya no lo haría, le recomendaría al paciente como amigo, mejor no hacer una cirugía esta porque en realidad es más una cirugía por deporte, ¿no? En cambio, acá en el lado derecho vemos un tercer molar cuya cara oclusal se encuentra frente a la fosa pterigomaxilar, ¿no? Entonces, una pieza entera muy, muy alta de extraer, si es que estuviera indicado hacer su extracción dentaria, ¿no? Entonces, la técnica quirúrgica básica es la que vemos en el gráfico de la derecha, el otro es una vista oclusal, pero hacemos un colgajo con un trazo vertical, con una descarga vertical. Yo les recomiendo siempre hacerla a nivel del punto de contacto del primer con el segundo molar, ¿no? Y en casos excepcionales, muy excepcionales, hacerlo en la mitad o en los 2/3 de acá donde está la X, hacer la vertical, los 2/3 de la cara vestibular del segundo molar, ¿no? Y eso se utiliza cuando hemos comprobado, antes de iniciar la cirugía, antes de hacer el colgajo, que no está permeable, no está libre el punto de contacto entre el primer y el segundo molar. Porque es muy desagradable hacer un colgajo, como se ve en el diagrama, con la incisión que se proyecte sobre la papila entre el primer y segundo molar superior, y después cuando hacemos la sutura nos damos cuenta que la aguja no pasa al otro lado porque el punto de contacto está cerrado. O está cerrado porque alguien todavía utiliza una técnica ortodóntica de repente ya no muy actual, ¿no? Y todavía está colocando, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Se me olvidó la palabra. En lugar de colocar el bracket en la zona vestibular, todavía está utilizando la técnica tradicional de las bandas, ¿no? Entonces, la banda cierra el espacio, ¿no? O ocurre que el paciente ya es adulto, viene a hacerse el tercer molar y tiene una corona, pues, cuyos bordes desbordan el espacio natural e invaden la papila, entonces el punto de contacto está cerrado. O también hay casos, verdades, en los cuales el apiñamiento es muy fuerte y realmente la aguja no puede pasar porque no hay una tronera, ¿no? En el cuello anatómico entre la primera y la segunda molar. Eso lo tenemos que determinar antes de hacer el colgajo para no tener este problema tan desagradable. Y si comprobamos que eso ocurre antes de iniciar la cirugía, pues la incisión ya no la hacemos en el punto de contacto del primer y segundo molar, sino ligeramente más distal. Alguien me dirá, ¿y por qué no hacemos el colgajo en la cara distal del segundo molar? Porque hay más visibilidad, ¿no? La única razón por la que no hacemos eso es porque hacer la sutura en ese sitio es muy complicado, muy, muy complicado. Se nos pierde la aguja, se nos puede romper la aguja, o a veces ni siquiera somos capaces de pasar la aguja y hacer una buena sutura en ese lado, ¿no? Entonces, esa es la recomendación. La osteotomía siempre es alrededor de la cara vestibular, ¿no? Esta es una foto de un libro, ¿no? Para que vean que no todo lo que está en los libros es cierto. El punto de palanca jamás debe estar en la zona distal, ni siquiera debe estar el botador de abajo hacia arriba, aunque parezca esto es un consejo para alumnos de pregrado. Y le digo esto con mucho cariño porque si nosotros colocamos el botador de abajo hacia arriba, lo más probable es que empujemos el tercer molar del seno maxilar, ¿no? Entonces, si ponemos el punto de palanca inicial, pero el botador de abajo hacia arriba, vamos a botar el diente a la fosa pterigomaxilar. Aunque nos parezca increíble, el botador tiene que estar exactamente al revés, de arriba hacia abajo. ¿Y cómo lo voy a meter el botador de arriba a abajo? Porque no hay mucho espacio. Ahí es cuando maltratamos la comisura, pero desgraciadamente no existe otra forma de hacerlo. Para el superior sí es necesario, ¿no? Es necesario porque se va a producir, de todas maneras, un edema de la zona, ¿no? Este es otro caso también donde había mucho espacio, no siempre el paciente no va a colaborar tanto. Un tercer molar superior mesioangulado,
donde tenemos que hacer un colgajo vestibular para poder hacer la palanca y extraer el tercer molar, ¿no? O sea, no es solamente hacer la palanca. Acá hemos hecho un colgajo en la zona vestibular, en los 2/3 de la cara vestibular del segundo molar, y una vez que hemos hecho eso, hemos realizado una pequeña osteotomía frente a la cara vestibular inicial del tercer molar para hacer para obtener nuestro punto de palanca, ¿no? El punto de palanca es clave en la extracción del tercer molar superior, ¿no? Superior e inferior, ¿no? Pero más en el superior. Acá solamente vemos el antes y después, una tercera molar superior en una paciente de 63 años, ¿no? Que venía también con una caries cervical del segundo molar, si no, no hubiera habido justificación para extraer este diente retenido, ¿no? Aquí es la extracción de un tercer molar superior inferior y accidentalmente se ha roto la raíz palatina del molar superior, ¿no? Siempre la recomendación es, cuando se trate del tercer molar inferior, podemos intentar buscar la raíz que se ha roto. En el superior ni siquiera pierdan el tiempo buscando, no lo van a encontrar. Entonces, más se va a desesperar, más se va a traumatizar el paciente y realmente no van a poder extraer la raíz que se ha roto. Entonces, déjenla ahí. No va a pasar absolutamente nada, ya quedará pues como un cuerpo extraño, ¿no? En esa zona, ¿no? Este es un caso de la universidad, ¿no? En donde vemos la tercera molar que ha sido extraída y donde no se ve en la periapical para nada, disculpen que esté un poco pixeleado porque es una imagen antigua, no se ve para nada la raíz, la angulación, la dilaceración en forma de gancho que tiene la raíz palatina. Entonces, muchas veces la radiografía, la radiografía panorámica no muestra en su verdadera magnitud la forma, ¿no? La forma del diente, de la corona o la raíz del tercer molar. Esta es una paciente que, como ven ustedes, tienen 94 años al momento que vino a la consulta. Ustedes dirán, ¿y por qué le vamos a extraer la tercera molar a esta paciente, no? Lo que sucede es que la abuelita tenía 72 años cuando detectaron este tercer molar en la boca, ¿no? Como era abuelita, dijeron, no, déjala de la abuelita que viva tranquila sus últimos años con su muela del juicio. Bueno, la abuelita vivió hasta los 94 y hasta cuando yo la conocí mucho más, ¿no? El hecho es que a los 94 años ya no soportaba el dolor en la zona de la tuberosidad porque la placa base de la prótesis contactaba con la mucosa y le producía un dolor tremendo a la señora, ¿no? Entonces, cuando vino a extraerse el tercer molar superior, una de las primeras cosas que hice fue pedirle una tomografía para ver la relación del diente retenido con el seno maxilar, ¿no? Para evitar cualquier complicación de comunicación bucosinusal durante la cirugía. Pero nosotros sabemos que siempre la presencia de un diente se acompaña de una cortical alveolar, ¿no? Por eso que mi respuesta inmediata cuando creo que fue Henry que preguntó si había posibilidad de lesionar el nervio dentario inferior durante una germetomía, yo diría no, que no es imposible, pero es muy difícil hacer porque hay una gran zona de corticalización alrededor de cualquier germen dentario, cualquier germen, ¿no? Y en el caso del tercer molar superior, eso no es la excepción. Entonces, hay un hueso corticalizado que no es muy grueso, ¿no? Ojo, es duro, pero no es grueso, ¿no? Porque una cosa es que sea duro, como la cortical del paladar, la cortical del paladar es dura, pero no es gruesa, es decir, no tiene más de 1,5 milímetros de grosor. Entonces, por eso es que hay que tener cuidado. No hay que confundir que un hueso sea duro con que sea grueso, son dos conceptos diferentes. Una presión inadecuada aquí, aún siendo una cortical dura, pero no es gruesa, puede provocar que el diente termine dentro del seno maxilar, ¿no? También en la tomografía hay que ver si no hay patología sinusal, porque a veces la patología sinusal hace que ese hueso delgado desaparezca como consecuencia de una infección sinusal. Esta es una tercera molar superior muy rara, ¿no? Ustedes cuentan, son 5 raíces. Siempre hay algún caso totalmente atípico, ¿no? No siempre es lo que dice la literatura. Aunque no es el tema, ¿no? A veces en algunos casos la tercera molar superior puede presentar el fenómeno de concrescencia, ¿no? Con la segunda molar. La concrescencia es una alteración en el crecimiento y desarrollo de dos gérmenes dentarios que están unidos entre sí a través del cemento, ¿no? Es decir, cada uno tiene su corona, cada uno tiene su raíz, cada uno tiene su conducto radicular, pero están unidos, perdón, a través del cemento. De tal manera que pueden estar en la boca de manera independiente, pero en realidad, si uno toma la radiografía, va a comprobar que están unidos. Este es un caso ya de hace algunos años, ¿no? Donde el colega hizo una apertura cameral de la segunda molar, ¿no? Tenía la tercera molar ahí, pero no malició nada, y lo hizo sin radiografía.
¿no? Entonces lavaba, instrumentaba, y el paciente no mejoraba hasta que finalmente le dijo, señor, hay que extraerle la segunda molar. Cogió el forceps y salió la segunda con la tercera, porque estaban unidas. No está fusionada, es concrescencia, ¿no? Entonces, abajo a la derecha vemos la cara de la vista cruzal de los dos dientes donde se ve la apertura cameral, y este es un error de diagnóstico por no haber tomado radiografía, ¿no? No es una justificación que estemos en un país con pacientes pobres para no tomar una radiografía, ¿no? Ojo, eso hay que tener mucho cuidado. Yo les puedo contar infinidad de historias, ¿no? De dentistas, de colegas, que me llaman por teléfono preocupados porque ha ocurrido un accidente, una comunicación bucosinusal que a cualquiera le puede pasar, una raíz que se fue al seno maxilar que a cualquiera le puede pasar, se rompió una pieza dentaria y no sacaron el diente, se quedó una raíz y el paciente tuvo que ir a otro consultorio para que le traigan la raíz. Y el doctor, perdón, y el paciente finalmente viene con la cuenta, lo que le cobraron en el segundo consultorio para cobrarle el primero, ¿no? Y cuando, por ejemplo, yo me acuerdo de una doctora que me llamó desesperada porque se había producido una comunicación bucosinusal durante una extracción de un primer molar superior. Ojo, no había raíz dentro del seno, pero sí comunicación bucosinusal, eso fue en Chimbote. Cosas van y vienen, el paciente terminó en manos de un cirujano de cabeza y cuello. Los de cabeza y cuello no son los mejores amigos, por decir en broma, ¿no? De los odontólogos. Entonces, este cirujano de cabeza y cuello, allá en Chimbote, le cobró por cerrarle la comunicación bucosinusal 4.000 soles. Y cuando el paciente dice, doctor, ¿y de dónde voy a sacar 4.000 soles? Llámale ahorita a tu dentista, la que te ha malogrado, así le dijo, la que te ha malogrado la boca, que te dé la plata, porque yo no puedo cobrar menos de 4.000 soles. La dentista, la doctora desesperada, me llama por teléfono, me acuerdo un sábado en la noche, doctor, casi llorando, doctora, ha sucedido esto. ¿Qué hago? Me dice, ¿no? Bueno, le digo, lo primero es, defiéndete. Para defenderte, mándame mi WhatsApp la radiografía que le tomaste antes de la cirugía. Doctor, me dice, el paciente es pobre, no tiene dinero, no tiene ni para una radiografía. Ahora, lo que se va a quedar pobre eres tú, le digo, porque vas a tener que pagar los 4.000 soles. Y tuvo que pagar los 4.000 soles. Eso es porque no había tomado la radiografía, ni siquiera la radiografía periapical al momento de hacer la extracción. Menos, ojo, para hacer la extracción de un tercer molar. Yo le sugeriría, es una sugerencia de amigo, nunca hagan extracciones de terceros molares con periapical. Háganlo con panorámico, porque la periapical muchas veces no está bien tomada porque el paciente se movió, porque el cono no estuvo el cono que no estuvo en el lugar correcto, y muchas cosas más, ¿no? Que pueden ocurrir que impidan de que se pueda tomar una buena radiografía periapical, ¿no? Realmente es mejor tomar o pedir una panorámica. Este es el caso de un colega de Pisco, ¿no? El doctor hizo la extracción muy buena, ¿no? Mis respetos, le hizo la extracción del tercer y segundo molar, y le cobró solamente por una extracción simple, ¿no? Pero el doctor fue a mi consultorio porque la paciente no le creía, ¿no? No le creía al doctor que era necesario extraerle la segunda molar también. ¿Por qué me ha sacado las dos? Le decía la paciente en su poco conocimiento, concepto sociocultural, ¿no? Entonces yo le expliqué, le dije, el doctor ha hecho una cosa maravillosa, que ni yo me metería a hacer, mire, le ha cobrado una extracción complicada, yo le hubiera hecho una cirugía, le ha hecho con una extracción simple y se la ha hecho todavía por ese precio. Tiene que felicitarme, tiene que agradecerle al doctor. Entonces, el doctor me trajo el diente, le tomé la foto del diente, pero en realidad yo no le he extraído este diente, pero se ve, este es un caso de congrescencia. Y aprovechemos la diapositiva para ver abajo, ¿no? Abajo hay un diente fantasma, ¿no? El diente fantasma se le llama así al diente que tiene displasia cementificante. La displasia cementificante, es el de abajo, ¿no? Es una patología en la cual literalmente la corona del diente y todo el diente, todo el contenido de cemento del diente, comienza a descascararse y luego a reabsorberse. El paciente solamente se queda con un poco de esmalte, de tal manera que al momento de hacer la extracción dentaria no sale ningún diente, sale solamente tejido, un montón de polvillo. Entonces, hay que tener cuidado porque muchas veces nos metemos a hacer extracciones de dientes con displasia cementificante y no vamos a extraer ningún diente, ¿no? Entonces, eso hay que tener cuidado. La patología de abajo se llama displasia cementificante, ¿no? No es una patología tan rara como a veces muchos piensan. Este es un tercer molar superior, tanto derecho como izquierdo, ¿no? El izquierdo es muy complicado, yo no los traje, solamente dije que había que chequearlo, evaluarlo en el tiempo, porque realmente extraer un diente en esas condiciones es sumamente complicado, ¿no? Entonces, una vista cercana, del lado izquierdo es del mismo paciente, el lado derecho es de otro paciente, donde se ve, en este caso, en el lado izquierdo, un tercer molar en posición invertida,
Y en el lado derecho, en el caso de Jorge, un tercer molar en posición transversal, ¿no? No sabemos si la corona está vestibular o la corona está hacia palatino. Cuando vean una tercera molar superior en posición transversal, piden su tomografía, ¿no? Es la única manera de saber cuál va a ser el abordaje. Y los dientes supernumerarios también tienen mucha importancia en el maxilar superior en relación con los terceros molares. Los dientes supernumerarios pueden ser de dos tipos, ¿no? Pueden ser dientes supernumerarios gemelos, ¿no? Como los que vemos en la radiografía, así se le llama. El nombre en inglés es twinning, twinning viene de twin, que es gemelo. No existe una traducción literal para twinning. El traducir literal sería algo así como gemelación, no sé si se bien dicho en castellano. El twinning es la presencia de dientes supernumerarios, donde los dientes supernumerarios o son muy parecidos o son exactamente igual a un diente normal, ¿no? Pero los dientes supernumerarios con twinning generalmente son múltiples, ¿no? Los otros dientes supernumerarios que no son twinning se les llaman dientes accesorios, como el mesiodens, ¿no? Que no se parecen nada a un diente normal. Los dientes accesorios generalmente son únicos y rara vez son múltiples. En cambio, los dientes gemelos usualmente son múltiples, son más de dos, ¿no? Un diente supernumerario se le conoce en la literatura con nombre de poliodoncia, aunque ya es poli es un prefijo que no lo usamos mucho en odontología. Nosotros usualmente hablamos de dientes supernumerarios, pero ese es un caso de poliodoncia. Lo contrario es oligodoncia, ¿no? Y los dientes que con mayor frecuencia presentan dientes supernumerarios son los mesiodens. Pero acá llamo la atención sobre el término de distomolar y el de paramolar, ¿no? Porque el término distomolar se refiere generalmente a un diente que se encuentra en posición distoangulada, pero se refiere a un diente supernumeral, el cuarto molar, que se ubica en la zona distal con la cara oclusal hacia distal, ¿no? Ese es el distomolar. Y el paramolar también es un cuarto molar, ¿no? Pero el cuarto molar que se encuentra en la zona vestibular y que generalmente es bilateral. Cuando el diente paramolar es bilateral se le llama paramolar de Volk, esa es la patología, el nombre de la enfermedad, los paramolares de Volk, ¿no? Entonces los dientes gemelos, ¿te acuerdas de la película con Schwarzenegger, Gemelos, que era una parodia, ¿no? A dos personajes diametralmente opuestos, pero que supuestamente eran gemelos, ¿no? Entonces, los gemelos también, como ustedes ven acá, un canino superior gemelo. Abajo o por detrás de él hay otro canino, los dos son exactamente iguales, ¿no? Son dientes gemelos. Y no sabemos cuál de los dos es el que vamos a extraer, porque los dos son gemelos, no sabemos cuál es el gemelo y cuál es el supernumerario, ¿no? Los premolares son los dientes gemelos más comunes, ¿no? Casi el 70%, más del 70% de los supernumerarios son premolares, pero no vamos a hablar el día de hoy de eso, ¿no? Vamos a ver solamente unos ejemplos. Estos son dientes gemelos, porque la forma del diente es exactamente igual al de un premolar, ¿no? Por eso se llama diente gemelo. Los premolares son los dientes que con mayor frecuencia presentan dientes gemelos, ¿no? Por ahí he visto a Alfredo Albites. Uno de estos casos seguramente será uno de tus pacientes que compartimos en alguna oportunidad, ¿no? Que tenía muchos dientes supernumerarios, ¿no? He visto supernumerarios con 5, con 6, con 8 dientes gemelos, premolares gemelos, ¿no? Igualitos, ¿no? Y uno no sabe realmente cuál es el normal y cuál es el supernumerario. Este de acá arriba vendría a ser, en el segundo cuadrante, un distomolar, ¿no? Y los paramolares de Volk, ¿no? Son dientes supernumerarios accesorios bilaterales, ¿no? Algunos le llaman distomolares, el concepto es ambiguo, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, acá están, este es un último molar, podría dudarse si es cuarto molar, ¿no? Pero aquí sí es claro en el segundo cuadrante que hay primera, segunda, tercera y cuarta molar, ¿no? Y también en el otro lado, aunque la imagen no está clara, hay un cuarto molar, ¿no? Son paramolares, ¿no? Paralelos al molar. Fíjense ustedes, primera, segunda, tercera molar arriba y uno pequeñito acá, un cuarto molar, ¿no? Vemos también igual, primera, segunda, arriba la tercera y un cuarto molar pequeño abajo, ¿no? Y también nos pueden solicitar la extracción de los cuartos molares, ¿no? De los cuartos molares no son tan raros, ¿no? Otro cuarto molar acá distal al tercer molar, y en el lado derecho también un cuarto molar. Los cuartos molares superiores son muy comunes. Los cuartos molares inferiores son más raros, ¿no? Los superiores son más comunes. Acá vemos es en la misma radiografía, uno en panorámica y otro en periapical. ¿Cuál es el cuarto molar? Este diente supernumerario pequeñito que está sobre la cara oclusal, está en el lado oclusal, ¿no? Y el tercer molar es el que está abajo invertido, ¿no? Este es un caso de la universidad del año 97, ¿ven? En el cuarto cuadrante, primera, segunda, tercera y cuarta molar, ¿no? La tercera y cuarta molar está en oclusión. No sé, el doctor Quique Curuzán me puede ayudar
a decirme cuál si es clase 1, clase 2 o clase 3 la relación molar, ¿no? El hecho es que es una broma, ¿no? El hecho es que estos cuartos molares, este tercer y cuarto molar están en oclusión. Para extraer estos cuartos molares, que lo hicimos en la universidad en el año 1997, primero extrajimos el cuarto molar, el que está acá arriba, y por ese espacio empujamos a la tercera molar para extraerla por ese lugar, ¿no? Entonces, esa fue la extracción del tercer con el cuarto molar. Y en el tercer cuadrante, si prestamos atención, hay un supermolar. Si no hubiese cuarto molar en el otro lado, diríamos, esta es la geminación de un tercer molar, ¿no? Porque este es, el primero lo ha perdido, el segundo está acá y el tercero está grandazo. Esta es una geminación del tercer molar. Pero como hay el antecedente en el cuarto cuadrante que hay un cuarto molar, también podríamos decir, no, es la fusión de un tercero con un cuarto molar, ¿eh? Es cuestión de percepción, ¿no? El hecho es que igual hay que extraer este diente, si es que en caso presenta patología, ¿no? Definitivamente había que extraerlo, pero ya el paciente ya no quería extraer el tercer molar del tercer cuadrante, ¿no? En este caso, arriba vemos 1, 2, 3, cuarto molar. Abajo vemos 1, 2, 3 y cuarto molar. El cuarto molar es el que está horizontal. Aquí vemos una radiografía de un paciente de 25 años que más allá de los tiene dientes supernumerarios gemelos, premolares, pero además también tiene, fíjense, en el tercer cuadrante tiene primera, segunda, tercera y cuarta molar. Y en el cuarto cuadrante también tiene primera, segunda, tercera y cuarta molar. Entonces la cuarta molar es menos frecuente, es más rara en la mandíbula que en la maxila. En la maxila es más común. La técnica de extracción es similar al de un tercer molar, ¿no? Desde el día que se trajo la tercera y la cuarta molar, ¿no? Vemos que la primera está con amalgama, la segunda está con resina, y se está extrayendo la tercera y la cuarta molar. Primero se extrajo la tercera, la cuarta y después, ¿no? Sí, la cuarta primera, y después por ese espacio se extrajo recién la tercera molar, ¿no? Es un caso de cuartos molares inferiores. Es el mismo caso anterior, pero se hizo, en este caso, perdón, es el mismo paciente, pero el otro es el cuarto cuadrante, ¿no? Donde se extrajo la tercera molar y la cuarta molar. Pero siempre en la vida hay un caso, ¿no? Un caso que sale de lo normal, ¿no? Yo he visto única vez, de repente uno de ustedes han visto más. Este es un caso en el cual vemos primer, segundo, tercero, cuarto y quinto molar, ¿no? Entonces, toda una técnica, toda una estrategia para extraer estos molares, y ese es un caso que lo explicamos la vez anterior, recuerda, ¿no? Eso lo explicamos cómo se hizo la extracción en la clase pasada, ¿no? Entonces, el quinto molar ya es más raro, ¿no? Ya este es un atavismo, pero de la patada, ¿no? Esto es la pista panorámica. En el tercer cuadrante tiene 1, 2, 3, 4 y 5 molares inferiores. Y en el cuarto cuadrante tiene 1, 2, 3 y tiene 4 molares, ¿no? Es un paciente que tiene muchos dientes supernumerarios, ¿no? En este caso, dientes accesorios. Y siempre que haga la extracción de un cuarto molar, tercer molar y tenga la aprobación del paciente, rellenen la cavidad con hueso y con membrana, ¿no? En este curso ustedes se han dado cuenta que yo no he hablado de complicaciones, ¿no? Porque el tema no es hablar de complicaciones, porque hay un tema, aparte que tenemos un curso de puras complicaciones, porque las complicaciones son inmensas, ¿no? Yo tengo ¿cómo se dice? El raro privilegio, ¿no? Por decirlo así, de tener una gran casuística de complicaciones, ¿no? Porque me vienen consultas de pacientes, de doctores de muchas partes del Perú, ¿no? Que me consultan sobre eso o me mandan pacientes. Pero lo cierto es que las complicaciones también son frecuentes en la extracción de los terceros molares superiores. Y muchas veces las complicaciones en las terceras molares superiores son son peores, ¿no? Que aquellas que se presentan en la mandíbula, ¿no? Y seguramente voy a presentar algunas de ellas, ¿no? Porque el tema de tercera molar superior es poco frecuente que se hable. Aquí arriba, por ejemplo, este señor, él vino porque yo le había operado de una extracción de tercera molar a su hija, ¿no? Y ese señor tenía 50 y tantos años y me dice, doctor, hace ya algún tiempo me han hecho la extracción de la tercera molar superior, acá en el primer cuadrante, ¿no? Pero yo creo que hay algo, me dijo, porque yo siento que paso mi lengua y no está normal, me dice, como del otro lado. Tómese una panorámica, le digo, ¿no? Y le tomé la panorámica, y efectivamente acá se ve la raíz casi completa del tercer molar, ¿no? Entonces, el señor Eugenio se le hizo la extracción de la tercera molar superior a la edad de casi 50 y tantos años, ¿no? En este caso, nos vemos en la tomografía de una pieza dentaria que accidentalmente ha sido introducida
dentro del seno maxilar. Este es otro caso también parecido, que me lo compartieron por WhatsApp para pedir una consulta. Y dice, doctor, ¿dónde está la tercera molar? Me dice que estaba acá. Acá está, pero usted en el seno maxilar. ¿Y qué hago? Bueno, tiene que sacarlo, ¿no? Porque el concepto es que cuando un cuerpo extraño, un diente, un implante, lo que sea, está libre dentro de la cavidad sinusal, ese va a producir problemas. Pero si el cuerpo extraño se encuentra sentado, ¿no? Se encuentra pasivamente en el piso del seno maxilar, lo más probable es que la mucosa sinusal lo cubra, lo envuelva y el paciente quede de por vida con el cuerpo extraño, pero no le va a pasar absolutamente nada. En este caso el diente está libre, ese va a producir patología, ese va a producir sinusitis, tienes que extraerlo, ¿no? Doctor, ¿y cómo lo extraigo? Ahí sí es tema del especialista, ¿no? Pero lo que ocurrió aquí fue que no hubo buena visibilidad y la molar superior se fue literalmente al interior del seno maxilar, ¿no? Fue la tercera molar porque le faltaba la primera, tenía la segunda y la tercera molar, ¿no? Entonces, acá vemos el caso inicial, es una tercera molar en posición invertida, ¿no? Y acá está la tercera molar, que ya no está invertida, sino está dentro del seno maxilar, posiblemente por una falta de visibilidad, posiblemente por falta de experiencia, posiblemente porque no había utilizado los instrumentos, los separadores adecuados. O sea, tantas cosas que se pueden presentar en el momento, ¿no? Posiblemente porque el botador lo colocó de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo, es lo más probable, ¿no? Una de las causas más probables. El hecho es que hay que tener cuidado con estas cosas, ¿no? En este caso, el tercer molar accidentalmente, porque nadie lo hace a propósito, es un accidente, se fue al interior del seno maxilar, ¿no? Es otro paciente que se llama Iván, me llama por teléfono y dice, doctor, le mando la periapical, ¿no? Primer error, ¿no? Extraer terceros molares superiores con periapical. Y me dice, le mando la periapical inicial, no veo el diente, ya no lo encuentro, no sé dónde está. Tómale una periapical, Iván. Iván es el doctor, no es el paciente. Y me manda esta radiografía y me dice, ahora doctor, ¿y dónde está el diente? Está dentro del seno maxilar. ¿Y qué hago? Traerlo porque hay que hacer una cirugía, un calvo de look para extraer este diente. Entonces, no es raro ver esta complicación. Y esta complicación en el tercer molar superior se da porque no hacemos un buen colgajo. Primero porque no hacemos un buen diagnóstico, ¿no? ¿Por qué? Porque el tercer molar no sé para qué lo van a extraer estando tan arriba, ese diente no va a ocasionar ningún problema, y cuando erupcione va a erupcionar hacia atrás, ¿no? Hacia abajo y hacia atrás. Entonces no va a crear ningún problema, ¿no? Número dos, el diente está muy alto. Hay que esperar que baje, que comience a producirse la calcificación de la raíz para que el diente comience a erupcionar. Cuando la cara oclusal del tercer molar se encuentra a nivel del cuello del diente del segundo, ahí hagan la extracción. Antes no. Antes es un riesgo, es jugar a la ruleta rusa. El riesgo de que el diente se vaya a un lugar inadvertido es muy alto, ¿ya? Entonces eso ya no es cuestión de experiencia, no es simplemente sentido común. Acá está la radiografía panorámica del paciente Iván. El diente está migrando, está moviéndose, está suelto dentro del seno maxilar, ¿no? Cada vez que se va cada vez que se va a bailar, el diente se mueve con él, ¿no? Porque el diente está dentro de la cavidad. Y cuando el diente está dentro de la cavidad, ese va a producir sinusitis. Y ojo que este paciente ya tiene los senos maxilares velados. Es decir, pues probablemente tiene los cornetes hipertróficos, probablemente tenga una rinitis alérgica, en todo el diagnóstico, sin haberlo tocado. En el lado derecho, miren, él tiene una rinitis alérgica, los cornetes hipertróficos. Entonces, eso va a ocasionar que el infundíbulo, la comunicación natural que existe entre el seno maxilar y la nariz, se cierre. Y como se cierra ese conducto, entonces todo el moco que se produce en el seno maxilar, todo el moco que se produce en el seno maxilar, está silenciado. Entonces el moco que se produce en el seno maxilar no puede ser eliminado de la nariz. Se congestiona el seno maxilar con el moco estancado con las bacterias, es el perfecto caldo de cultivo para que se produzca una sinusitis, en este caso una sinusitis de origen nasal, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando le hacen la extracción y ocurre este accidente? El paciente no va a pensar, ojo, no va a pensar que él tenía la sinusitis antes de la cirugía. Lo primero que va a pensar el paciente es, mire la sinusitis que el doctor me ha producido al meterle el diente dentro del seno maxilar. Y si va a consultar a otro dentista, y los dentistas no somos famosos por ser muy solidarios, le decir, mira lo que ha hecho el dentista anterior, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con las cosas que se hacen y con las cosas también que se dicen, sobre todo cuando el paciente presenta algún tipo de complicación. Tenemos que ser muy prudentes. Es un caso antiguo ya pixeleado, puede hacer clic abajo, ¿no? Donde este es un paciente del año 1990
a ver, 1980, perdón, 1988, ¿ya? 87, hospital de policía, yo trabajaba en el hospital de policía en ese entonces. Y la paciente pasó por ortodoncia y en ortodoncia dijeron, acá hay un quiste, acá en el cuarto cuadrante hay un quiste en diente y un espacio perigonal aumentado. Y le digo, pero aquí lo que me llama la atención, disculpen que la radiografía es una vergüenza, ¿no? Es una vergüenza. Pero a mí lo que me llama la atención es que los dos molares superiores se encuentran muy arriba, ¿no? Y en la radiografía abajo, que está un poquito mejor tomada, vemos efectivamente esta línea blanca, si ustedes me siguen con el cursor, acá está el cursor, esta línea blanca es el paladar, ¿no? Es la línea palatina. Anoten anoten este tip que les voy a dar, ¿no? Voy a silenciar, disculpen nuevamente. Ahí está. Ningún diente retenido, ningún diente superior, ¿no? Puede estar ni siquiera a nivel del plano cruzal. Nuevamente voy a poner. Ya. Ningún diente puede estar a nivel del plano palatino. Ni siquiera a nivel del plano palatino. Mucho menos puede estar por encima del plano palatino. Cualquier diente retenido, sea anterior o posterior, puede ser un canino, puede ser un premolar, puede ser un tercer molar, cualquier diente retenido que se encuentre a nivel del plano palatino o por encima, sí o sí, con toda seguridad, está formando parte de un tumor o de un quiste, ¿ya? O es un quiste dentígeno, o es un queratoquiste, o es un tumor de un meloblastoma, o un quiste, un tumor de cualquier naturaleza, pero hay un diente retenido que está comprometido con ese tumor, ¿no? El folículo dentario que debería dar origen a un diente, originó un quiste o originó un tumor. Entonces, a ojo cerrado, esta paciente, ¿no? Tenía patología en el seno maxilar, ¿no? Tenía dos queratoquistes, uno en cada lado del maxilar superior, uno en cada seno maxilar, ¿no? Jenny, me acuerdo se llamaba esta paciente. Esa es la tomografía antigua de Jenny, ¿no? Fue la primera tomografía que yo tuve la oportunidad de indicar en el año 1988. Tuve que pedir junta médica para que le pudieran tomar una tomografía. No le querían tomar tomografía a la pobre paciente. Decían, ¿para qué? Fíjense, ¿para qué? Ahora suena gracioso, ¿no? Decían, los dentistas, ¿para qué van a pedir tomografía? Ese es para los médicos, ¿no? Los dentistas que se vayan a pedir su panorámica. Así hablaban los médicos en el hospital de policía en el año 1987, 1988, ¿no? Yo en ese tiempo me acuerdo que cambiamos el chip a los médicos, ¿no? Esa tomografía yo la hice tomar porque el jefe de radiología, el coronel que era jefe de radiología, se fue de vacaciones, me acuerdo, y quedó a cargo del servicio un capitán joven, ¿no? Yo también era teniente, un capitán joven que tenía un criterio totalmente diferente, y dice, Raúl, no sé cómo me haces tu junta médica, me la traes y le tomamos ahorita la tomografía. Y cuando viene el coronel, le llamó la atención, y ¿para qué le has hecho tomar una tomografía a un dentista? Le dijo, ¿no? Si los dentistas no tienen nada que ver con tomografía, le dijo, no, disculpe, coronel, acá está la tomografía, mire, acá hay una patología, acá hay un quiste. Ah, qué bonito. Entonces, a partir de ahora, démosle la facilidad a los dentistas para que también pidan su tomografía, no importa con una junta médica, ¿no? Inventamos mejor el término de junta médico-odontológica, inventamos, no existía en el reglamento de la policía, lo inventamos para poderle tomar a esta chica una tomografía y comprobar algo que ahora ya lo podemos hacer fácilmente, un quiste con un diente adentro. ¿Ya? Entonces no se olviden, el concepto es, miren otro caso también, si un diente retenido está por encima del plano cruzal, el plano palatino, perdón, ni siquiera a nivel de plano palatino, ese es un quiste o es un tumor. ¿Ya? Eso no es un diente retenido solo porque está retenido, porque ¿quién lo está reteniendo? Nadie, ¿no? La retención es producida porque el diente es parte de una patología. Y lo pongo acá porque en el maxilar superior es más frecuente que en la mandíbula. Porque en la mandíbula, ¿qué pasa en la mandíbula? La mandíbula, como la mandíbula es muy estrecha en sentido vestíbulo-lingual, ¿no? Ojo, bueno, repetir, como la mandíbula es muy estrecha en sentido vestíbulo-lingual, cuando un quiste comienza a crecer o un tumor comienza a crecer, ¿qué pasa con la tabla vestibular? La tabla vestibular desaparece, se ablanda y podemos notar el tumor, podemos notar el aumento de volumen. Y en cambio arriba en la maxila no, porque el quiste o el tumor comienzan a crecer a expensas del espacio del seno maxilar. Y cuando el paciente realmente tiene hinchazón en el vestíbulo es porque es una monstruosidad de patología. Y eso es muy común, ¿ya? Entonces, generalmente se trata de hallazgos radiográficos. El paciente viene a hacerse una ortodoncia, le pide una panorámica, encuentra el tumor, encuentra el quiste, ¿ya? El paciente viene por una caries dental y el dentista es muy, como ustedes, como nosotros, todos los que estamos en el curso, estamos bien preparados, decimos, tómese su panorámica.
pero doctor, una periapical, tómela acá nomás, para que gane su platito usted. ¿Para qué lo va a mandar que el radiólogo gane usted? Tome la radiografía. No, 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 yo soy muy consciente, yo sé que hay que tomarle tómese la panorámica. Trae la panorámica y ninguna una patología monstruosa, ¿no? Entonces, es una cuestión de sentido común, de protocolo. Cualquier diente retenido tiene que ser evaluado mejor mediante una panorámica, ¿no? La periapical será para ver caries, para ver enfermedad periodontal, esas cosas, ¿no? Pero cosas más grandes no podemos verlas con la periapical, ¿no? Este fue un caso de un queratoquiste, ¿no? Este es otro caso donde se ve desde la universidad, conseguimos tomarle una tomografía en otro lugar, se ve un queratoquiste y acá el diente, el tercer molar, está formando parte de la lesión. Aquí en el corte axial, o sea, visto cruzal, vemos en la parte posterior el tercer molar y todo el seno maxilar está ocupado, el espacio del seno maxilar está ocupado por el tamaño, por la presencia de este queratoquiste, ¿no? Este es un caso que viene al consultorio, ¿no? Una paciente que estuvo siendo atendida por un otorrino durante 3 años, ¿no? La paciente, fíjense, tenía un problema aparentemente sinusal, tenía una obstrucción de la vía nasal izquierda, vía moco, ¿no? Entonces el médico, en principio yo creo que no está actualizado porque está trabajando todavía con radiografía de Waters, ¿no? Y en este tiempo hasta los médicos deben trabajar esto con una tomografía. Entonces notó que había un diente, pero como él no es dentista y no quería deshacerse del paciente, porque también, así como hay dentistas angurrientos, es la palabra, hay también médicos angurrientos, que no les gusta soltar al paciente, ¿no? Como si el paciente fuera su propiedad. No importa que el paciente sufra, que le haga daño, eso es antiético, pero es una realidad, ¿no? Es una realidad, ¿no? Y eso pasa porque muchas veces no queremos soltar al paciente, ¿no? No nos damos cuenta que el paciente ya no es paciente nuestro, ¿no? Siempre hay alguien que sabe más que uno, yo también tengo muchas personas que saben más que yo, ¿no? Eso es normal, siempre hay alguien que sabe más que uno. Y uno tiene que ser humilde en reconocer, este caso no lo puedo manejar, yo tiene que manejarlo a otra persona. Quien lo pueda manejar, que le haga, pues, por último, por algo saber un poco más o tiene más experiencia en estas cosas, ¿no? Entonces, ese otorrino no estaba muy preparado, que digamos, y le dijo, bueno, que hay un diente, pero ya irás al dentista, pues ya te diría, verás, ¿no? Y qué curioso, ¿por qué el diente está acá, no? Pero no fue más allá el otorrino. Y la paciente no tiene por qué saber por el paciente, simplemente dejó pasar el tiempo. Fíjense dónde está, en este caso, el diente, está a mitad del seno maxilar. Esto ya es una patología. Pero María, pues es su nombre de la paciente, ¿no? Hoy, ¿no? Viene a la consulta ya con una panorámica, ¿no? Viene con una panorámica para consultar por qué este diente está arriba, pero el diente, miren, la molar ya no está a la mitad, ahora está arriba. Es decir, en 3 años esta lesión ha crecido inmensamente, ¿no? Y debe ser un queratoquiste o será un quiste del hígado, no lo sé porque María nunca más volvió, ¿no? No sé qué habrá ocurrido con María, como dice la canción. El asunto es que María no volvió, ¿no? Pese a saber, porque yo le dije, tienes un tumor o tienes un quiste. Le pedí una tomografía que nunca me la trajo, ¿no? Entonces, pero sí me trajo dos radiografías laterales de cráneo que le habían tomado, que le había indicado el otorrino. Y dijo, a ver, permítame, por favor, te voy a tomar fotografía a tu radiografía lateral de hace 3 años y la que tienes ahora. Miren la diferencia. ¿Dónde estaba el diente aquí en ese momento hace 3 años? Y ahora, ¿dónde está? Está cerca al piso de la órbita. La lesión sigue creciendo, ¿no? Y con lesiones de este tamaño no podemos nosotros meternos a sacar esta lesión. Primero tenemos que hacer una biopsia, ¿no? Primero hay que hacer la biopsia. Si no hacemos la biopsia, nosotros no sabemos de qué patología estamos hablando. Entonces, eso también es importante porque, aunque parezca absurdo, sobre todo durante esta cuarentena, ¿no? Durante esta pandemia, perdón, como no hay atención en los hospitales o en los centros de atención especializados que normalmente atendían a estos pacientes, los pacientes están yendo a los consultorios. Y en los consultorios, a veces los colegas que no tienen de repente el conocimiento, ¿no?, sobre estas cosas, en lugar de consultar o transferir al paciente, comienzan a aspirar, le dan medicación antibiótica, hacen punción de la lesión, sacan el líquido, te voy a drenar, dicen, te voy a curetear, ¿no? Y no van más allá con una radiografía más amplia, ¿no? Y lo que es más grave, no sueltan al paciente, ¿no? Entonces, por eso es importante que no manipulemos al paciente si nosotros no lo vamos a atender. Si yo voy a atender a este paciente y estoy en capacidad de solucionarlo, lo manipulo y le hago la biopsia. Si yo no estoy en capacidad de solucionar este problema, ni siquiera le hago la biopsia. Ese es el concepto que debemos nosotros de manejar. Entonces, con María lo que ocurrió es que le pedí una tomografía computarizada y María se desapareció, ya no volvió más, ¿no? Entonces, eso es, de manera general, ¿no? Un paseo, ¿no?, un viaje por la tercera molar superior
Es otro de los problemas que con frecuencia encontramos en la práctica quirúrgica.